Bueno, espero que ya lo tenga, Lucas capítulo 4, verso 16, y vamos a darle lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Lucas capítulo 4, verso 16, y dice así la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así, el verso 16, hay un encabezado en su Biblia que dice Jesús en Nazaret. Y el verso 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca, y decía, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a tratar que sea Dios hablando a nuestras vidas. Y cuando digo que sea Dios hablando a nuestras vidas, que el Señor se pueda glorificar. Cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 4 y del verso 16 hacia adelante, el encabezado de la Biblia nos dice Jesús en Nazaret, lo cual quiere decir que lo que estamos a punto de leer es lo que sucedió cuando Jesús estaba en Nazaret. Y estando en Nazaret, era la ciudad donde él había sido criado, y era un día de reposo. Él entra en la sinagoga conforme a la costumbre de los judíos y se levantó a leer la palabra. Se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló un lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Aquí hay algo importante que debemos considerar nosotros en estos días.
Y digo debemos considerar nosotros en estos días porque la palabra del Señor, cuando la leemos, tiene que ser como un espejo en el cual nos paramos delante de ese espejo. Y un espejo nosotros lo usamos con el propósito de ver de pronto si tenemos problemas. Las mujeres lo usan para arreglarse de pronto y verse mejor. Pero muchas veces el espejo se usa para ver nuestro rostro y ver de pronto aquellas cositas que no nos agradan y cómo poder mejorar esas imperfecciones que nosotros tenemos en nuestro rostro. Y el Señor Jesús está en Nazaret, aquella ciudad que lo vio crecer, que fue criado en esa ciudad. Muchos lo conocían, muchos habían seguramente hasta jugado con él en ese momento de crecimiento. A él se le dio el rollo, a él se le dio el libro. Y lee el verso 18, leemos que el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Esto es algo hermoso, es algo precioso. ¿Por qué le digo que es algo hermoso, es algo precioso? Porque de entrada está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y de los que estaban ahí, todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de su palabra, de lo que salía de la boca del Señor Jesús. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Pero hay algo que hizo el Señor Jesús, fue confrontarlos con su pecado. Fue confrontarlos de una manera haciéndoles saber que ese pueblo que estaba ahí, los que estaban reunidos, hacía tiempo que había habido una separación entre Dios y ellos. Y él les menciona algo bien tremendo en el verso 24 hacia adelante. El verso 24 dice: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Ponga atención, porque esto es importante. Y en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado, a ninguna de las viudas, óigame bien, a ninguna mujer de las viudas del pueblo de Israel fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón. Esto provocó el coraje, provocó la ira dentro de aquellos que estaban escuchando al Señor Jesús. Porque les estaba diciendo, por medio de ejemplos, que ellos no habían recibido algo que recibieron gente que de pronto no tenía temor a Dios.
Y les dice, a ninguna de ellas fue enviado Elías. En otras palabras, Dios no tomó en cuenta al pueblo de Israel por su pecado, por su maldad, porque habían deshecho el pacto que Dios había hecho con ellos. Usted va a Jeremías capítulo 31, verso 31 hacia adelante, lo puede leer y decir, va a leer que dice, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué con brazo fuerte de Egipto. Aunque yo fui un marido para ellos, ellos invalidaron mi pacto, ellos se separaron de mí, ellos tomaron la opción de darme la espalda. Y ahí estaba el Señor Jesús diciéndoles, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mira qué hermoso, porque tiene una enseñanza maravillosa. Ahí estaba el mismo Dios viniendo a su pueblo. Ahí estaba el mismo Dios diciéndole a aquella gente, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y todas estas cualidades, todas estas cosas, el pueblo de Israel la reunía. Y podemos ver de pronto hacia atrás, podemos ver hacia la historia, podemos ver hacia el pueblo de Israel. Pero no se trata de ver al pueblo de Israel. Se trata de que la palabra del Señor nos ministre de una manera tan especial. Y hoy en este día, muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo, lo hemos recibido en el corazón. Pero ha habido cositas, ha habido detalles en nuestra vida que de pronto han provocado un enfriamiento, que de pronto han provocado aquello en el corazón, que nos vamos distanciando del Señor y vamos poniendo las cosas o las vistas y nuestro sentimiento en las cosas materiales de esta tierra. Y aunque decimos creer en Dios como lo hacía el pueblo de Israel, hay una separación. Mira, hay veces que en el tiempo que tengo conociendo o que el Señor me alcanzó, ha habido hermanos lindos, preciosos, que yo los he visto servir en la iglesia de una manera muy preciosa. Y de pronto los ve activos, envueltos en muchas cosas de la iglesia, los ve contentos, los ve haciendo la obra del Señor. Pero de pronto les aparece una oferta de trabajo, una buena oferta de trabajo. Pero esa buena oferta de trabajo implica una buena cantidad del salario que van a estar recibiendo, lo cual está bien. Pero he visto esos hermanos que reciben esa oferta de trabajo y empiezan a trabajar y empiezan a tener aquello material. Y poco a poco, primero, como no tenían para comprarse ese carro que tanto habían anhelado, ahora tienen un buen trabajo y se obtienen ese carro. Y debido a las posibilidades económicas y debido a la entrada que están teniendo, van haciéndose de deudas y no se dan cuenta que están cayendo presos de una vida material. Y no me malinterpretes, no estoy en contra de la prosperidad, siempre y cuando sea en el orden de Dios. Dios tiene poder para bendecir al hombre. Pero si de pronto
aquello material nos va a retirar, nos va a hacer a un lado de las cosas de Dios y nos va a alejar de las cosas del Señor, ahí hay que tener cuidado. Y el Señor le estaba diciendo a su pueblo, aquellos hombres se molestaron, la palabra del Señor estamos leyendo que se enojaron contra el Señor, al grado que se levantaron, tomaron al Señor Jesús y lo echaron fuera de la ciudad. Y no solamente lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. Y el deseo que había en ellos era quitarle la vida, despeñarlo. Pero ahí estaba el Señor Jesús, no para perjudicarlos. Su condición era de perdición. Su condición, su corazón se había enfriado. Estaban lejos, aunque hablaban de Dios y aunque se sabían la palabra del Señor. Su corazón estaba lejos de la presencia del Señor. Y vino el mismo Dios manifestado en carne, el creador del cielo y de la tierra, buscando llegar a ellos, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. He venido a traerles una buena noticia. Dios me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están sufriendo. Aquí estoy para sanar a los quebrantados de corazón. Aquí estoy para pregonar libertad a los cautivos. Y ahí estaba el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, buscando salvar a la niña de sus ojos, buscando salvar a su pueblo, buscando tener de nuevo comunicación con aquellos que habían invalidado el pacto. El Señor les mencionó que Elías fue enviado a aquella viuda de Sarepta. Y sabes, mira las cosas preciosas, porque aquella mujer, viuda de Sarepta de Sidón, cuando el profeta Elías es enviado a ella, la palabra del Señor nos dice que andaba buscando unos leños para hacerse una torta para ella y para su hijo y dejarse morir. Se habían acabado las despensas. Ya no tenía nada aquella mujer. Solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y andaba buscando unos leños para hacerse una torta para ella y para su hijo. Y la palabra del Señor dice: y dejarse morir. Eso es algo tremendo. En otras palabras, cuando ya no había esperanza para aquella mujer, cuando estaba a punto del colapso, donde de pronto ya no se podía seguir adelante, ahí aparece la ayuda del Señor. Esto está precioso, está maravilloso. La palabra bendita del Señor. Y hay algo hermoso de lo que nos dice la palabra, de aquellas cosas preciosas. Y ojalá que me vayas comprendiendo. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, por favor, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17.
Y veamos ese momentito que el Señor Jesús está mencionando que causó enojo, que causó coraje dentro del pueblo, al grado que se levantaron, lo tomaron y lo llevaron a lo más alto del monte donde estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Cuando vamos al verso 8, tú puedes leer del verso 8 hasta el verso 24. Pero vas a ver que el Señor está hablando con el profeta Elías. Y en el verso 8 dice, vino luego palabra del Señor diciendo, levántate y vete a Serepta de Sidón y mora allí. Escucha bien lo que dice enseguida. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso está tremendo. Verso 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Escucha bien esto. He aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella responde, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora que me encontraste, ahora dice, recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y el Señor le dice a aquella gente que Elías no fue enviado a aquellas muchas viudas que había en el pueblo de Israel, no. Elías fue enviado a una viuda en Serepta de Sidón. Esa mujer no tenía nada, pero el Señor había dado la orden. Conocía el corazón de aquella mujer. Y aquella mujer le estaban pidiendo un pan. Y aquella mujer dijo, no tenemos más que un puñado, nada más me alcanza para mí, para mis hijos. Y dejarnos morir. Pero él le dice, tráeme a mí primero. Y la harina nunca cesó. Y él les estaba diciendo, el Espíritu del Señor, aquel mismo Dios que se glorificó por medio de Elías y que fue a llevar el sustento a aquella viuda de Serepta de Sidón, es el mismo Señor que está hoy con ustedes. Y he sido enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Pero el pueblo no lo reconoció. El pueblo no reconoció. Y optaron por tomarlo. La palabra del Señor dice que levantándose, lo tomaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarles. Querían quitarle la vida.
Y mira qué precioso. Ahí estaba el Todopoderoso. Y aquí, ojalá que puedas tú comprenderme, porque hay una enseñanza maravillosa. Y la gran necesidad que tenemos de llenarnos del Espíritu de Dios. Si buscamos la presencia del Señor, si buscamos llenarnos del poder de Dios, que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros, vamos a poder enfrentar a todas estas adversidades que nos presentan. Si estás enfermo, si tienes una necesidad económica y buscamos al Señor, Dios se va a glorificar. Esta palabra es hermosa, es maravillosa. Y de pronto vamos a ir leyendo poco a poco, pero dejando que Dios nos ministre, dejando que Dios vaya obrando en nuestro corazón. Jesús estaba en Nazaret. Hoy no está en Nazaret. Hoy Jesús está en nuestros corazones. Y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y hoy el Señor Jesús está acá dentro de nosotros. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para pregonar, para dar libertad a los cautivos. Esto es algo precioso. Y yo quiero detenerme aquí, por supuesto, y mañana estaremos continuando con lo que resta del capítulo 4. Si Dios así nos presta la vida, por supuesto. Y espero que usted se haya gozado con esta lectura que de pronto estamos teniendo día con día. Si usted le es de bendición, óigame bien, si le es de bendición y quiere de pronto ir conmigo leyendo desde el capítulo 1 del libro de Lucas, busque el canal Los Pensamientos de Dios en YouTube y ahí va a encontrar la secuencia desde el capítulo 1 de libros. Tengo el libro de Marcos, tengo el libro de Proverbios, que vamos parte por parte, buscando llenarnos de la presencia y buscando ser edificados por la palabra del Señor. Así es que visita mi canal de YouTube, Los Pensamientos de Dios, donde vas a encontrar este mensaje y los Lucas capítulo, todos los demás. Así es que yo te doy las gracias por tu atención prestada, por supuesto, a Majestad Televisión, y donde quiera que tú te encuentres, muchas gracias por permitirme entrar, por permitirme llegar hasta donde tú estás. Y si Dios lo permite y nos da la vida, será hasta la próxima que vendremos con la lectura del libro de Lucas, dándole continuación. Así que muchas gracias y muchas bendiciones.